Mis queridos estudiantes, estamos ya en el capítulo 12 de nuestro texto base y vamos a entrar al primer paso que debemos seguir, que debemos respetar para el desarrollo de un sistema de gestión de la inocuidad. Como ya hemos visto el capítulo de introducción, ahora nos toca ver buenas prácticas de manufactura. Con su texto en mano, por favor, empezamos el capítulo 12. Objetivos de este capítulo. Primero, comprender qué son las buenas prácticas de manufactura. Dividir las buenas prácticas de manufactura en áreas para su aplicación. Luego, comprender qué son los POEs, los procedimientos operativos estandarizados. Y luego, implementar BPMs y POEs en una organización. Para esto, el contenido a trabajar será, primero, buenas prácticas de manufactura, las áreas de las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados y finalmente la implementación tanto de buenas prácticas como de los POEs. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Las BPMs son las buenas prácticas en todo lo concerniente al proceso de producción, elaboración y en general todo lo que sea manipulación de alimentos, donde nosotros vamos a tener materias primas, equipos, utensilios, envases, una infraestructura que debe tener ciertas condiciones para la manipulación de los alimentos. Aquí también a saber que existen buenas prácticas de higiene, existen las BPHs. También hay buenas prácticas agrícolas, las BPAs. Y nosotros debemos estar conscientes que si nosotros hablamos de manufactura, estamos dentro de una cadena de valor, como habíamos hablado en el capítulo de introducción. Una cadena, y en este caso se denomina cadena alimentaria. Tenemos que tener mucho cuidado durante la manufactura, pero igual debemos exigir que aquellos que son, por ejemplo, nuestros proveedores, tengan las mismas condiciones de cuidado. Sabemos que todo está enlazado y todo se conecta cuando se trata de los alimentos. Se refiere entonces las BPMs a tener instrucciones escritas, a realizar el seguimiento de estas instrucciones, a llevar informes, registros de lo que se está haciendo. Aquí de lo que se trata es de que todo esto se relaciona con las condiciones, los procedimientos adecuados para la manipulación de los alimentos y siempre apuntando a asegurar la inocuidad. La calidad también, pero hemos visto que la calidad es más compleja ya que toma en cuenta además factores nutricionales y organolépticos. A la ISO 26000 lo que le interesa es la inocuidad, que quiere decir que el alimento no nos cause ningún daño. Ahora, aquí también tener muy presente que las buenas prácticas son parte de un programa de garantía de la calidad también de los alimentos. Este programa sirve para asegurar que los productos se elaboran convenientemente. Y esto está establecido y debe ser fiscalizado por la autoridad sanitaria competente. ¿Qué quiere decir? SENASAC tiene la obligación y tiene la autoridad para revisar nuestras buenas prácticas. Entonces, la autoridad sanitaria competente coge un rol preponderante cuando nosotros estamos trabajando en manufactura y estamos trabajando con alimentos. Las buenas prácticas también sirven para mejorar la productividad. Esto en el mediano, en el largo plazo e incluso en el corto plazo. Muchos de los aspectos que nosotros vamos a tomar en cuenta permiten a un productor estar preparado incluso para exportar a otros mercados, tener acceso a otros mercados más exigentes. Le permite hacer que su producto sea diferente, tenga un valor agregado por la inocuidad del producto. Le permite controlar mejor su proceso productivo, se reducen los riesgos y se aumenta la competitividad porque con el tiempo van bajando los costos. Por lo tanto, las buenas prácticas garantizan que las operaciones de la empresa, de manera resumida, se realicen de manera higiénica. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con el rol de SENASAC, que tiene la potestad de supervisar e incluso de quitarnos la autorización de trabajo.
Para el estudio y la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, nosotros en el texto hemos dividido las BPMs en 6 áreas. Aquí podemos mencionar también la NB 324, que es la norma boliviana, que nos habla de las BPMs, que ellos dividen en 9 áreas. No obstante, no se preocupen, porque todas las áreas de la NB 324 están incluidas en las 6 áreas que nosotros utilizamos para clasificar. Empecemos entonces con la primera área. 1. La planta y sus instalaciones. Entonces, primer área para las buenas prácticas de manufactura, la planta y sus instalaciones. Veamos. Primer punto, la planta y sus alrededores. Se debe mantener en buenas condiciones no solamente la planta, sino todo lo que está alrededor. Buenas condiciones implican libres de acumulación de materiales, no pueden haber acumulación de restos, acumulación de basura, acumulación de escombro o acumulación de restos vegetales. Se deben quitar aguas estancadas y drenajes sucios, basuras, desperdicios, chatarra, maleza. ¿Cuál es la idea de evitar todo eso? Es que no podamos nosotros albergar cualquier tipo de plaga. Luego vamos a ver que también se hace un control de plagas, entonces debemos evitar dar albergue a estas plagas. Y cuando hablamos de plagas, pueden ser muy diferentes según el tipo de negocio. Las palomas pueden ser una plaga, los perros callejeros pueden ser una plaga y evidentemente las ratas, las cucarachas, los ratones, etc. Si nosotros tenemos despejado la planta y sus alrededores, evitamos dar cobijo y además también evitamos que se reúnan otro tipo de contaminantes. En cuanto a la ubicación, la planta debe estar ubicada en zonas, en cualquier zona, alejada de cualquier tipo de contaminación física, química, biológica e incluso podríamos hablar de aquí también de una contaminación electromagnética, porque si bien todavía no está normado este tema, nosotros sabemos, por ejemplo, que las antenas de alta tensión generan cierto tipo de radiaciones. Además, donde está ubicada la planta debe ser una zona libre de olores desagradables. Nosotros sabemos a partir del capítulo 1 que el olor es una molécula, son moléculas de materia que están flotando en el aire y eso puede colocarse encima de los alimentos. No solamente se trata de prever una ubicación alejada de cualquier tipo de contaminación, sino además de prever no estar expuestos, por ejemplo, a inundaciones, a extrema humedad. ¿Por qué? Porque sabemos las condiciones en las que viven las bacterias. Las bacterias necesitan humedad, temperatura, pH, etc. Y lo que tenemos que evitar es darles esas condiciones. Las vías de acceso a la planta deberían estar pavimentadas o por lo menos tener grava. Lo que queremos es evitar que cada vez que esté entrando un coche, saliendo un coche, entrando un camión, saliendo un camión, se estén levantando olas de polvo que luego acabarían colocándose sobre los alimentos. En cuanto a las instalaciones físicas, debe ser una construcción sólida, una construcción adecuada, que impida el ingreso de animales, insectos, roedores, plagas. Recuerden que luego nosotros tenemos que elaborar un procedimiento, puede ser un programa, un plan de control de plagas. Y parte de ese control de plagas es precisamente el buen mantenimiento de las instalaciones físicas. Entonces, nosotros debemos evitar que por la misma naturaleza de nuestras instalaciones se esté dando acceso a las plagas. Una construcción que presenta orificios, que presenta paredes caídas, evidentemente va a dar fácil acceso a las plagas. Fíjense en las imágenes, una construcción sólida, tenemos la imagen inferior del lado izquierdo, eso es una construcción sólida porque no solamente evita el ingreso de plagas, sino humos, polvos y otros tipos de contaminantes que pueden ser físicos, pero luego pueden convertirse en químicos. Se debe contar con suficiente espacio para los equipos y el almacenamiento de materias primas, productos en proceso, productos terminados. Muy importante el tema de espacio suficiente en los almacenes. Las áreas de proceso, donde se va a hacer la manipulación de alimentos, deben estar separadas físicamente de las oficinas o del área de ventas, que es donde entran las personas con más frecuencia. Esto para evitar, habíamos dicho, la contaminación cruzada. Además,
debo tener una señalización clara para evitar que gente que no pertenece a la organización entre a los lugares donde se está manipulando alimentos. Se recomienda mucho entonces en este punto contar con un layout de la planta y comprobar estas obligaciones. Especificaciones en cuanto a las instalaciones. Veamos, con respecto a los pisos. Los pisos deben estar construidos con material resistente. Se recomienda no madera. Debe ser un material impermeable, idealmente antibacteriano y con una pendiente mínima de suelos de 1 a 2% hacia el desagüe. Fíjense en la foto inferior del lado izquierdo. Ahí se puede apreciar mucho más la pendiente. De 1 a 2 grados hacia el desagüe para facilitar el drenaje y que el agua se esté acumulando en el suelo. Las superficies entonces deben estar libres de grietas, deben ser lisas. Los sumideros, las rejillas no deben sobresalir del nivel del suelo, porque nosotros sabemos que es ahí donde se acumula la suciedad. Los orificios de los desagües deberían ser con un diámetro interno inferior a 6 milímetros. Es decir, no más de 6 milímetros en los orificios del diámetro interior. En cuanto a las paredes, igualmente, la superficie de la pared debe ser lisa y de fácil limpieza, de un color claro para que no distorsione los colores que uno puede apreciar en los alimentos. Se va a revestir el área de proceso, si así se requiere, a una altura de 1,80 metros con un material impermeable como vemos en la figura. Las uniones de las paredes a suelos deben ser redondeadas, como ustedes pueden ver en la figura, con un radio mínimo de 2,5 centímetros. En relación a los techos, su altura en las zonas de proceso no será menor a 3 metros. ¿Qué quiere decir? Los techos no pueden ser demasiado bajos. No deben tener grietas ni elementos que permitan la acumulación de polvo. No pueden haber esos cables colgando. Cuando la altura del techo es más de 3 metros, la altura es excesiva, se permite colocar un cielo raso o techo falso, pero siempre que éste esté construido de material inoxidable y un material que no vaya a permitir, habíamos dicho, la acumulación de residuos. Si el techo es excesivamente alto, se dificulta mucho el tema de la limpieza. Por eso se recomiendan los 3 metros que se pueden lograr con un material inoxidable. Las puertas serán construidas de material liso, inoxidable y mejor si la apertura es hacia el exterior. Esto es evidente. Fíjense en estas puertas que están aquí en la imagen. Evidentemente la abertura es hacia afuera para cualquier emergencia. La puerta no da espacio, no da lugar para estar recogiendo cualquier tipo de suciedad porque su superficie es lisa. Y aquí también podemos ver las paredes de un material que no permite, que no tiene grietas, los bordes redondeados entre la pared y el piso. Entonces, esta imagen de aquí explica muy bien. Las ventanas deben estar construidas para evitar la acumulación de polvo, de suciedad y para facilitar la limpieza. Aquellas que se comuniquen con el ambiente exterior, como ustedes pueden ver en la imagen superior, en la imagen de arriba, deben estar provistas con una malla, un mosquitero, que sea de fácil limpieza. Y la recomendación, no tener repisas interiores. Fíjense ustedes la imagen de abajo a la izquierda. Ahí dice claramente no. Debemos evitar esas repisas que lo único que hacen es acumular polvo. Y si quiero poner una repisa, debe tener un grado, debe tener una inclinación hacia abajo de tal manera que cuando yo pase el agua y esté haciendo la limpieza, el agua resbale. La inclinación debe ser de 45 grados. Entonces la situación ideal será como la foto de abajo a la derecha. Ahí no hay repisas donde se pueda acumular la suciedad. En cuanto a la iluminación, lo ideal es contar con luz natural y luz artificial.
de tal manera que se facilite la realización de las tareas, incluso de inspección, de control, y no se comprometa la higiene de los alimentos. Los focos, todos los accesorios de luz artificial deben ser de tipo inocuo. Quiere decir que no alteren el color de las cosas y deben estar protegidos contra las roturas. Fíjense ustedes la imagen de arriba. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se puede proteger contra las roturas y los diferentes modelos en cuanto a iluminación de los que se pueden escoger. Las instalaciones eléctricas deben estar empotradas, no deben haber cables colgando, sino que deben estar empotrados en la pared. Y recubiertos, en último caso, con los caños aislantes, de tal manera que no tengamos nosotros posibilidad de albergar suciedad a lo largo del techo o de las paredes. El caso ideal, entonces, fíjense como en la foto de abajo, en la imagen de abajo, ahí tenemos una superficie perfectamente plana, fácil de limpiar y además tenemos protección ante cualquier daño que pueda sufrir el bombillo, el foco, el fluorescente, etc. En cuanto a la ventilación, debe existir una ventilación adecuada para evitar el calor excesivo y permitir la suficiente circulación de aire limpio. Debemos evitar la condensación de vapores. No es saludable que los trabajadores estén transpirando dentro de su puesto de trabajo. La acumulación de polvo también se debe evitar. Y esto evidentemente podría ser contaminación física y contaminación química de las superficies que luego van a estar en contacto con los alimentos. Nosotros debemos garantizar un flujo de aire suficiente para eliminar cualquier aire contaminado, porque los olores son moléculas, son materia, y esto en las diferentes áreas donde estemos manipulando los alimentos. Entonces aquí tenemos ejemplos de extractores que pueden funcionar de manera eléctrica o también funcionan con la misma diferencia de presión. En cuanto a las instalaciones sanitarias, la planta debe estar equipada con instalaciones adecuadas. Aquí estamos hablando de cada 3 mujeres un servicio higiénico o cada 5 varones un servicio higiénico, incluyendo, pero no limitado a suministro de agua, inodoros, vestidores, lavamanos y los depósitos de basura y desechos adecuados. Estas instalaciones deben permanecer limpias y en buen estado con ventilación hacia el exterior, muy importante. Provistas estas instalaciones de todos los materiales necesarios para su buen uso, es decir, papel para limpiarse, agua corriente, y además deben estar estas instalaciones separadas de la sección de proceso. Entonces, los servicios higiénicos que yo podría tener en mi hogar, en mi casa, no son los mismos que yo puedo tener en una empresa de alimentos. Debo velar por las condiciones de higiene y esto implica muchas veces contar con dispositivos que se puedan manipular con los codos, con los pies, como vemos en las imágenes. En cuanto a la distribución en planta, las decisiones de la distribución en planta se refieren a la ubicación de las distintas, primero, las máquinas, los equipos, los utensilios, por dónde van a circular las personas, por dónde van a circular los materiales, por dónde va a circular el producto en proceso. Y debemos hacer esto en base a los siguientes criterios. Primero, disminuir el riesgo para el producto en proceso o su calidad para los materiales. Luego, separar las áreas limpias de las áreas sucias. Siempre pretender disminuir la congestión y hay que eliminar las áreas que estén ocupadas innecesariamente, porque hemos dicho la acumulación es algo que no debemos permitir. También queremos disminuir los retrasos en cuanto a tiempos, optimizando los tiempos, porque las bacterias lo que necesitan es tiempo y eso es lo que no les podemos dar. Y también pretendemos mejorar la supervisión y el control, de tal manera que una persona que está a cargo del control pueda de un solo golpe de vista controlar todo lo que está sucediendo en la instalación. Entonces, estos serían los criterios y en base a estos criterios yo debo diseñar o definir la distribución en planta. Punto 2 de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, estamos en el área número 2. Vamos a hablar de los equipos y los utensilios.
Los equipos y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación del alimento y se facilite su limpieza. A ver, estamos hablando de evitar la contaminación. Y nosotros sabemos que los plásticos a determinadas temperaturas sufren una reacción química y cuando entran en contacto con alimentos demasiado calientes o demasiado fríos. Luego también hemos hablado de las reacciones del cobre en los alimentos. Entonces, nuestros equipos y utensilios deben estar construidos de los materiales que sean apropiados para el tipo de uso que yo les voy a dar en mi empresa. Además, se debe facilitar su limpieza. Veamos las recomendaciones al respecto. Deben estar diseñados de manera que permitan un rápido montaje y un rápido desmontaje y un fácil acceso para su inspección, mantenimiento y su limpieza. Fácil montaje y desmontaje será armar y desarmar estos equipos y utensilios y esto debe ser de manera sencilla, de tal manera que cuando yo realice la limpieza y la desinfección, esto se haga de manera muy fácil. Luego, deben funcionar de acuerdo al uso para el cual están destinados. Si, por ejemplo, yo tengo que utilizar este contenedor para realizar un trabajo a muy altas temperaturas, entonces la plancha de la base debe ser doble. Simplemente con este ejemplo podemos ver que cuando nosotros estamos haciendo la manufactura y hablando de alimentos, debo tener consideraciones especiales y cada cosa debe ser utilizada en lo que se debe utilizar. No puedo agarrar un envase para una cosa y utilizarlo para otra. Todo debe ser utilizado de acuerdo con lo que se ha planificado. Equipos y utensilios, entonces, deben ser de materiales no absorbentes. Hace un momento hablábamos del plástico. Si voy a utilizar algún tipo de madera, hay aceite mineral que sella los poros de la madera y hace que la madera no sea absorbente. Entonces, deben estar correctamente sellados. Además, debo también utilizar equipos que sean no corrosivos. La idea siempre es no transferir al producto, al alimento, materiales, sustancias tóxicas, olores ni sabores. Por lo tanto, yo debo tener en mi empresa un programa escrito, un plan de mantenimiento preventivo a fin de asegurar el correcto estado y la correcta utilización de los equipos y de los utensilios. En cuanto al personal, todas las personas que manipulen alimentos deben recibir capacitación sobre hábitos y manipulación higiénica de estos alimentos. Esta es responsabilidad de la empresa, pero también es responsabilidad de los propios trabajadores. Por eso debemos tener un plan de capacitación y de educación, pensando que la educación implica el desarrollo de valores en nuestros trabajadores. Esta capacitación, entonces, a través de este plan que nosotros vamos a tener, debe ser adecuada y debe ser continua. Adecuada en el sentido de saber exactamente hacer un buen diagnóstico y saber lo que necesitan aprender mis trabajadores. Y esto no es algo que se debe interrumpir, sino que se debe hacer de manera permanente. Adicionalmente, debe controlarse el estado de salud de los empleados y la aparición de posibles enfermedades entre las personas que estén manipulando alimentos. Por esto, las personas que estén en contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente previo a su ingreso a la empresa, sino también periódicamente. Aquí podemos mencionar al SENASAC. El SENASAC hace una serie de evaluaciones a los manipuladores de alimentos y les otorga el carnet de manipulador. Entonces, esto es muy importante, contar con este carnet de manipulador. Cualquier persona que perciba dentro de la planta síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo a su superior y esto tiene que ser un hábito en ellos que evidentemente pasa por una correcta toma de conciencia. Ninguna persona que sufra una herida puede estar manipulando los alimentos o las superficies en contacto con los alimentos hasta que tenga su alta médica. La recomendación entonces era: desde el capítulo 1, si tengo una herida pequeña, la tengo que vendar y tengo que utilizar guantes. Pero en el caso de que, y evidentemente jamás manipulo los alimentos sin guantes. Y en el caso de que tenga una infección, entonces en ese caso no se trata de que me van a sacar de mi trabajo, sino que me tienen que dar otras tareas
mientras otros se encargan de mi trabajo porque yo, si tengo una infección, no puedo estar manipulando alimentos. Fíjense el siguiente cuadro, por favor. El cuadro que está al lado izquierdo. Nos habla de las bacterias que tenemos cada uno de nosotros en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en las manos. En las manos tenemos entre 100 a 1000 bacterias por centímetro cuadrado. En la frente, de 10.000 a 100.000. Fíjense cómo va aumentando. El cuero cabelludo, 1.000.000 de bacterias por centímetro cuadrado. Axila, 1 a 10 millones. Secreción nasal, 10 millones por gramo. En la saliva, 100 millones por gramo. Fíjense la cantidad de bacterias que nosotros y de microorganismos en general que tenemos en todo nuestro cuerpo. Si un trabajador no está capacitado, no sabe de esto y piensa que cuando se toca la frente y luego está manipulando alimentos no pasa nada. Cuando nosotros sabemos que hay entre 10.000 y 100.000 bacterias en la frente. En cuanto a partículas, todo el tiempo nuestro cuerpo está cambiando células muertas, es decir, las células muertas se están desprendiendo de nuestro cuerpo. Por eso es que debemos bañarnos, porque debemos quitar estas células muertas. Entonces, a veces nosotros vemos una especie de polvo en determinados lugares y pensamos que es tierra, pero no es necesariamente tierra. Y según las personas que hay ahí, son células muertas que están en forma de polvo sobre las superficies. Nosotros liberamos más de 10 millones de partículas diarias como seres humanos. Fíjense entonces en cuanto al personal, cuán importante es realizar una buena capacitación y una buena educación de los empleados. A raíz de lo que hemos visto entonces, toda persona que esté trabajando o esté en la zona de manipulación de alimentos debe mantener una correcta higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado, cubrecabezas, tapabocas, todo lo que se haya definido en la organización como necesario y que nosotros sabemos a partir de los datos que debemos cubrir. La cabeza, la boca, las manos y en realidad todo el cuerpo con la ropa protectora. Evidentemente, no debo llevar anillos, cadenas, relojes, pulseras, nada que sea susceptible de recoger suciedad o que sea susceptible de derramarse sobre el alimento. No se deben tener las uñas pintadas. Esto ya lo hemos visto desde el capítulo 1. La higiene no solamente implica las condiciones en las cuales está la persona, sino los comportamientos. Por ejemplo, el hábito de comer en el lugar de trabajo donde estoy manipulando alimentos está prohibido. Fumar, escupir, soplar sobre los alimentos, eso está prohibido. Ahora, en cuanto al implemento y a la ropa de seguridad, si esta puede ser lavable o descartable, eso depende de la organización. No obstante, si vamos a utilizar ropa protectora que va a ser lavable, es recomendable que los trabajadores sigan el procedimiento adecuado para la limpieza de esta ropa. Hablemos ahora de la higiene para la elaboración de los alimentos, que sería el área número 4. Las materias primas utilizadas no deben contener ningún tipo de contaminación. Veamos, estamos hablando de cosas como parásitos, microorganismos, sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben ser inspeccionadas antes de utilizarlas y en caso de ser necesario, se deben realizar ensayos de laboratorio, revisiones, validaciones o cualquier acción que se considere conveniente. Muy importante entonces tener un plan, un procedimiento o un instructivo para la recepción de las materias primas, los materiales o los insumos que yo voy a utilizar para la fabricación de mis alimentos. Debe prevenirse la contaminación cruzada, que consiste en evitar, como ya hemos explicado, lo crudo con lo cocido, lo que está terminado con lo que está en proceso. Esto incluye además tener en cuenta las condiciones del agua que va a estar en contacto con el alimento. Los manipuladores, como ya hemos mencionado, deben estar pendientes de evitar esta contaminación y tener
las condiciones y los comportamientos adecuados lavándose las manos para evitar esta contaminación cruzada, las superficies y los utensilios. Si se sospecha de una contaminación, debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos los equipos y utensilios que hayan tenido contacto con el alimento. La elaboración del alimento debe ser llevada a cabo por empleados capacitados y supervisados por personal con capacidad técnica, porque si algo nos está pidiendo, nos están recomendando las BPMs, es la capacitación y la educación. Entonces, seguramente el personal necesitará cierto conocimiento técnico y mucho más el personal que esté enfocado en la supervisión. Muy importante, igual, durante la elaboración del alimento, tener buenos hábitos en cuanto a la colocación de los desechos, el acondicionamiento de los basureros y de los espacios donde se guarda aquello que ya no se va a utilizar. En ese sentido, nosotros debemos tener un plan o un instructivo de trabajo específico para manejar los desechos que se vayan a generar durante la elaboración del alimento. El material destinado al envasado, el empaque, deben estar libres de contaminantes. Imagínense tener un producto inocuo y luego que haya sido el envase, el empaque, lo que ha llegado a contaminar el alimento. Por lo tanto, deben conservarse en el almacén en condiciones higiénicas. Muchas veces se recomienda su esterilización antes de realizar el envasado. Luego, y para concluir, deben mantenerse en la zona de envasado solamente los envases, los empaques que se vayan a utilizar. Recuerden que la acumulación no debe permitirse. Siempre que yo vaya a utilizar algo para envasar o para empacar, debo inspeccionar y evitando siempre la migración de sustancias tóxicas. En cuanto a los documentos y registros de los procesos de elaboración, producción, distribución y conservación, estos deben conservarse. Nosotros ya sabemos desde la ISO 9001 que tengo un procedimiento de control de documentos y control de registros. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden estar manejando de un lugar a otro. Todos los documentos y registros están donde son útiles para realizar el trabajo y deben conservarse durante un periodo superior al tiempo de vida útil que va a tener el alimento. Pasamos así al área número 5, que es el control operacional. Desde la recepción de la materia prima, nosotros debemos identificar los posibles peligros y los controles que sean necesarios, como también habíamos mencionado hace un momento. Los establecimientos no deben aceptar ninguna materia prima o ingrediente material si nosotros no comprobamos antes a través del color, a través del volumen, que se están cumpliendo los requisitos y las especificaciones que hemos establecido para esos materiales y esas materias primas. Por ejemplo, imaginémonos el abollado. El abollado de una lata no es correcto y no es aceptable, porque cuando una lata está abollada o está doblada, es posible que por la parte de adentro haya habido desprendimiento de la cubierta de la superficie de la lata y esto ya ha generado una reacción química en el alimento. Además, nosotros conocemos y seguramente en la planta ya está perfectamente definido en relación a los alimentos cuáles son las texturas y cuáles son los colores, las formas incluso de los alimentos adecuados para entrar al proceso productivo. Nosotros debemos estar pendientes de la presencia de parásitos, microorganismos, sustancias tóxicas o cualquier cuerpo extraño que no pueda ser reducido, digamos, a un nivel aceptable. Mucho hace aquí la experiencia que nosotros tengamos. Por lo tanto, en cuanto al almacenaje de materia prima, debemos comprar o adquirir los tamaños adecuados. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, 5 gramos de mantequilla al día, yo no necesito tener 5 kilos de mantequilla. Una buena iluminación, una buena ventilación es clave. La buena iluminación para saber reconocer las características de un alimento en buen estado y la ventilación adecuada para que no se acumulen vapores.
El espacio debe estar protegido de la contaminación física, química o biológica. Las paredes, los techos deben ser, como hemos hablado ya, en tema de infraestructura, material no absorbente, de fácil limpieza y desinfección. La materia prima debe colocarse, imagínense si yo tengo sacos, si yo tengo cajas, deben colocarse sobre tarimas, es decir, sobre pallets o sobre algún tipo de tarima, de tal manera que esté separada 20 centímetros del piso y 40 centímetros de la pared, el alimento. Debe estar separado de esa manera. El espacio que se recomienda entre el techo y el producto debe ser como mínimo de 60 centímetros. Para un buen almacenamiento, entonces, estas serían las condiciones de la infraestructura del almacén. En cuanto a la organización, se recomienda para un buen almacenamiento siempre etiquetar y codificar los alimentos, según su fecha de vencimiento, que tiene que estar muy clara. Luego, la identificación de las zonas y de los pasillos es muy importante. Zona embutidos, zona lácteos, zona granos, etc. Y por dónde se debe entrar, por dónde se debe salir. Para llevar el control, podemos nosotros utilizar los PEPs. ¿Qué es el PEPs? Primero en entrar, primero en salir, o el FIFO, First In, First Out. Ese sería el criterio. Por lo tanto, evidentemente no va a haber manera de que conservemos productos obsoletos o fuera de especificación, y esto es obvio, es lo primero que debemos retirar. Los insumos en uso, los materiales en uso, las materias primas en uso, deben estar en envases cerrados herméticamente y debemos verificar la limpieza por áreas. Nosotros vemos si esto lo vamos a hacer de manera diaria o lo podemos hacer 2 veces por semana, pero con el checklist hay que pasar para revisar la limpieza en las diferentes áreas de nuestro almacén, y a medida que vayan quedando vacías ciertas zonas, entonces deben mantenerse limpias para recibir nueva mercadería ahí. No nos olvidemos, como siempre, evitar la contaminación cruzada colocando junto lo crudo y lo cocido. Esto no debe suceder. O aquello que pueda generar cierto tipo de fluido o cierto tipo de líquido y que este líquido esté llegando a otros alimentos. Todo el proceso de elaboración o fabricación del alimento, incluyendo el envasado, el almacenamiento, debe realizarse en condiciones sanitarias, es decir, condiciones adecuadas de higiene, sin demoras inútiles. Nosotros sabemos que si algo necesitan las bacterias es tiempo. Entonces no podemos estar dejando producto en proceso, no podemos estar dejando producto terminado sin envasar o sin las condiciones de conservación adecuadas, de tal manera que nosotros podamos excluir toda posibilidad de contaminación, deterioro o proliferación de los microorganismos patógenos que puedan generar una putrefacción o una proliferación de hongos. Todo esto debe realizarse siguiendo procedimientos que yo tengo para la elaboración o instructivos de trabajo. También puedo complementar con planes, con cronogramas, etc. Toda la documentación debe acompañar al proceso de elaboración y evidentemente cada vez que siga un procedimiento, un instructivo, se genera un registro donde yo muestro evidencia de haber llevado adelante los controles establecidos. En cuanto al envasado, todo el material que se emplee debe almacenarse en condiciones de sanidad y limpieza, y esto ya lo habíamos mencionado. Los recipientes no deben haber sido utilizados antes para ningún fin, esto lo hemos visto desde el capítulo 1. Siempre que sea posible, nosotros debemos realizar una correcta inspección e incluso, hemos dicho, una esterilización del envase. Porque un envase que va a ir a contener el alimento debe estar limpio y debe estar desinfectado, almacenando solamente la cantidad de material de envasado necesaria para cada lote o para cada pedido que nosotros vayamos a procesar. En relación al almacenaje de los productos terminados, durante el almacenamiento debe ejercerse una inspección periódica de los productos terminados.
Este almacenamiento debe hacerse en condiciones tales que se excluya la contaminación o la proliferación de cualquier tipo de microorganismo. No debe permitirse la alteración del producto o cualquier daño al envase, al empaque, al embalaje. Y esto lo vamos a comprobar en las inspecciones periódicas que nosotros vamos a realizar. Los productos deben despacharse siguiendo evidentemente el orden de numeración de cada lote. Cada lote, como hemos visto en la 9001, debe estar codificado y esta hoja hace referencia este código, hace referencia a la hoja de ruta. En cuanto al transporte y la comercialización, los vehículos de transporte que pertenezcan a la empresa alimentaria o los que ustedes como empresa alimentaria vayan a contratar para hacer el transporte de los alimentos deben ser adecuados para el tipo de alimento o incluso para las materias primas, los materiales que uno vaya a comprar, tanto para los materiales y materias primas que uno vaya a comprar, como para el momento en que nosotros vendemos nuestro producto, siempre debemos contar con medios de transporte adecuados de tal manera que se evite el deterioro y la contaminación de los alimentos. Debemos proteger los envases. Estos vehículos deben estar autorizados por la autoridad competente. Entonces el SENASAC también hace la inspección de estos vehículos y los aprueba. Los vehículos de transporte deben realizar las operaciones de carga y descarga fuera de los lugares de elaboración. ¿Se acuerdan que hablamos de olas de tierra que pueden levantarse cuando entran camiones o salen camiones? Entonces nosotros debemos prever que no se esté generando esta contaminación y que pueda llegar a los alimentos. Ahora, no solo se trata del polvo, también se trata de la contaminación que se puede generar por los gases de combustión. Finalmente llegamos al área número 6 de las BPMs y aquí esta área nos habla específicamente de la documentación que debemos tener como organización. La documentación es un aspecto transversal. ¿Qué quiere decir? Que está en todas las áreas que hemos ido estudiando, en todas las 5 áreas anteriores. Aquí la documentación tiene el propósito de definir los procedimientos, es decir, el paso a paso de las cosas y los controles que se van a aplicar. Muy recomendable entonces la redacción de un manual de buenas prácticas de manufactura y toda la documentación que la empresa considere necesaria. Hablamos, por ejemplo, de un programa de limpieza, puede haber un programa de manejo de desechos sólidos, porque habíamos dicho que las basuras no se pueden ir acumulando donde yo estoy trabajando. Necesitamos también un plan, programa, procedimiento para el control de las plagas. Luego, necesitamos un plan, evidentemente, para todo lo que es capacitación. Y para el punto 4, que es higiene de elaboración, seguramente vamos a utilizar varios procedimientos específicos para saneamiento. El sistema de documentación que nosotros escojamos entonces también debe permitirnos diferenciar los lotes del producto y, como habíamos visto en la 9001, tener una hoja de ruta que me permita hacer el rastreo o el análisis de cualquier queja, reclamación o no conformidad que yo encuentre en el producto terminado. Muy al respecto de la documentación. Ahora toquemos el punto de lo que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos es una condición esencial. Como hemos visto, esto es para asegurar la inocuidad. Una manera eficiente de asegurarte de llevar a cabo las operaciones de saneamiento para mantener la higiene en toda tu empresa son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Estos son procedimientos que se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración donde yo estoy realizando la manipulación de alimentos. Nosotros les vamos, y de hecho se denominan los POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, se basan en 5 tópicos que vamos a analizar a continuación. Veamos el primer tópico de los POEs. El énfasis de este primer tópico está puesto en la prevención de una posible contaminación o de una adulteración del producto. Las plantas deben desarrollar los procedimientos que consideren necesarios y estos procedimientos deben ser posibles de llevar a cabo de manera eficiente.
teniendo en cuenta siempre la política que tenga la organización en relación a la inocuidad, el tamaño de la empresa, la cantidad de producto que estoy manejando, los tipos de producto que estoy manejando. Entonces, estos procedimientos, documentos, deben prever un mecanismo de reacción inmediato frente a una contaminación. Los encargados de inspección deben exigir que el personal lleve a cabo procedimientos establecidos y que cuando nosotros encontremos una no conformidad en relación al producto, en relación al sistema o como hayamos hecho la clasificación de estas no conformidades, la reacción sea inmediata. Pero ojo, siempre utilizando en primer lugar la prevención. En relación al segundo tópico, las empresas tienen la flexibilidad para determinar quiénes van a ser las personas que van a realizar las operaciones y quiénes van a realizar las inspecciones, es decir, quiénes van a tener autoridad in situ para tomar medidas. Lo importante en este punto radica en que las personas que tengan esta autoridad in situ puedan tomar decisiones inmediatas para prevenir, como habíamos dicho en el primer tópico, y luego para contener o controlar una no conformidad. Aquí mencionar que la higiene es un reflejo de los conocimientos que tiene la persona, de sus actitudes y también es un reflejo de las políticas que tiene la dirección de la empresa en relación a la inocuidad y también de las capacitaciones que se han dado tanto al personal de base como a los mandos medios. Hablemos ahora del tercer tópico. Los procedimientos preoperacionales son aquellos que se llevan a cabo en los intervalos de producción y evidentemente, como mínimo, deberían incluir la limpieza de las superficies, de las instalaciones, de los equipos y los utensilios que van a estar en contacto con los alimentos. ¿El resultado cuál va a ser? Una adecuada limpieza antes de empezar la producción. Entonces, vemos que no solamente necesito procedimientos instructivos, planes y demás durante la realización del producto, sino también necesito procedimientos preoperacionales. Los procedimientos sanitarios que voy a necesitar incluirán la identificación de los productos de limpieza, los desinfectantes que voy a utilizar, la descripción de cómo se arma y cómo se desarma el equipo antes, durante, después de la limpieza. Entonces hay que detallar muy bien las técnicas de limpieza que voy a utilizar y las técnicas o los pasos que voy a llevar adelante para hacer una correcta desinfección de todo lo que va a estar en contacto con el producto. La efectividad de estos procedimientos preoperacionales se determinará a través de una verificación, es decir, necesitamos nosotros nuestro checklist para que una vez concluida la limpieza y la desinfección que se puede hacer, ojo, reitero, antes, durante y después del proceso productivo, se haga la verificación con el checklist. En muchos casos, la confirmación puede requerir pruebas microbiológicas de determinadas áreas y determinadas superficies. Entonces, si esto consideramos necesario, también podemos hacerlo. No obstante, nosotros, a partir del cumplimiento de un cronograma y del cumplimiento de mis procedimientos preoperacionales, yo puedo garantizar una superficie en condiciones. Ahora, estos deben estar, como hemos dicho, muy bien descritos, tanto los que se van a realizar durante las operaciones como los que se realizan antes o después de las operaciones. No nos olvidemos en este punto hablar también de la higiene del personal, en lo que hace al mantenimiento de sus prendas de vestir, lavado de manos, estado de salud y todo lo que hemos mencionado. Todos aquellos establecimientos, las empresas que desarrollen procesos complejos, es lo más seguro que van a necesitar procedimientos adicionales
Y aquí nosotros podemos recurrir, les recomiendo enfáticamente, ir al Códex Alimentario y descargar o investigar los POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, específicos para su negocio. Si ustedes trabajan o pretenden aplicar la ISO 22000 a panaderías, pues POEs de panadería, POEs de lácteos, POEs de cárnicos. Hay POEs específicos para cada tipo de alimento. Pasamos al cuarto tópico. Este cuarto tópico señala que el personal designado será además el que realizará las correcciones y mejoras del plan cuando sea conveniente, promoviendo en este caso la participación de los propios operarios en la mejora continua del plan, de nuestro programa o de nuestros procedimientos relacionados con la inocuidad. Según este punto, entonces, la empresa tiene necesidad de identificar a los empleados que van a llevar a cabo las diferentes tareas y luego incluirlos en la dinámica de la mejora continua, denominando o nominando siempre a un responsable que hará funcionar como un equipo a nuestros trabajadores buscando la mejora en la organización. Finalmente llegamos al quinto tópico. En este tópico, los POEs nos hablan de los registros. Los registros son las pruebas de que yo he hecho algo. Entonces, pueden ser conservados estos registros en formato digital o en papel. Lo importante es que resulten accesibles al personal que está realizando las inspecciones, porque hemos dicho, necesito personal con conocimiento técnico para que realice la revisión a través de un checklist de la manera más sencilla posible. Ahora, aquí entra también todo lo que concierne a la documentación y cómo ésta debe ser muy bien conservada. En líneas generales, una planta de alimentos debería disponer de una serie de POEs. Veamos. Un POE para el saneamiento de las líneas de producción, incluyendo los equipos, los utensilios, considerando además el área de envasado, de empaque, de embalaje. Luego vamos a necesitar otro procedimiento específico para el saneamiento de manos y lo que se refiere a la higiene de mis trabajadores. Es recomendable también que tengamos un POE para el saneamiento de los silos, los tanques, las cisternas, los tambores, los carros, las bandejas, las campanas, los ductos de entrada y de extracción de aire. Fíjense con cuánta frecuencia nosotros limpiamos, por ejemplo, los tanques donde nosotros conservamos el agua para el uso de nuestros hogares. Realmente lo dejo a su consideración, pero es que quizás nunca lo hemos hecho o lo hacemos una vez cada 5 años. Esto no puede pasar en una empresa de alimentos. Cuando estoy hablando de un procedimiento, estoy hablando también de una frecuencia en la realización. Otro POE que deberíamos tener, el saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materia prima, depósitos de productos intermedio o áreas donde se deposita producto intermedio y los depósitos de producto terminado. Un POE también necesitamos para lo que es saneamiento de cámaras frigoríficas. Si tuviéramos conservadoras, heladeras, recordemos que hay ciertos tipos de alimentos que resuman. ¿Qué quiere decir? Van soltando ciertos fluidos. Y en caso de que nosotros no hayamos colocado adecuadamente sobre un contenedor y que se cierre además herméticamente, es posible que estos fluidos se encuentren en las cámaras frigoríficas, conservadoras, etc. Y lo que esto produce es que se contamine toda la conservadora o la heladera. Luego necesitamos un POE para el saneamiento de lavaderos, ventanas, techos, pisos, desagües. Obviamente con la frecuencia que nosotros consideremos necesaria en función de nuestro flujo de producción, de la cantidad que producimos, los lotes que procesamos por día, por semana, etc. Otro POE necesitamos para el saneamiento de superficies en contacto con los alimentos. Aquí no solamente estamos hablando de los mesones, debemos incluir las básculas,
balanzas, contenedores, cintas transportadoras, utensilios, guantes, vestimenta, etc. Otro POE para el saneamiento de los comedores, es decir, salas de café, salas de descanso, donde suelen pasar tiempo mis trabajadores. Si mis trabajadores suelen pasar tiempo en un pequeño hall que tenemos habilitado, este lugar debe estar perfectamente limpio. Y ni qué decir de las instalaciones sanitarias, los vestuarios, etc. Pasemos ahora a la implementación de estas BPMs y POEs. La metodología de implementación es a través de la observación y el registro. La unidad de estudio, ¿cuál va a ser? La propia organización con sus diferentes áreas e instalaciones. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar a partir de un diagnóstico respecto a todo lo que hemos aprendido en relación a la inocuidad y a las necesidades dentro de la planta para posteriormente desarrollar nuestros manuales respectivos. Veamos entonces paso a paso. Etapas de estudio está en la primera columna y luego tenemos las actividades y las herramientas de recolección de la información. Veamos primero la revisión de la parte teórica. Aquí les he recomendado enfáticamente, por favor, para el tipo de industria en la cual ustedes deseen aplicar las BPMs, busquen referencias en el Códex Alimentario de BPMs e incluso POEs específicos para la industria que ustedes en la industria en que ustedes están desempeñando. Para panadería seguramente tiene sus propias BPMs. Nosotros aquí hemos transmitido los criterios generales, pero cada industria tiene sus particularidades. Entonces, gracias a Dios tenemos una referencia completísima en el códex. ¿Qué actividades vamos a realizar para la revisión de la parte teórica? Pues vamos a profundizar sobre los lineamientos de lo que son BPMs y POEs. Y no nos olvidemos que además ya hemos hecho una introducción determinando, por ejemplo, los peligros, cómo son los peligros físicos, químicos, biológicos, las reglas para manipular alimentos. Hemos hablado de la cadena de frío, la cadena de calor, etc. Ahora, ¿qué herramientas voy a utilizar? Revisión de guías, técnicas, libros, reglamentos, manuales, normas técnicas que hayan y, como les digo, muy importante, ir al códex. Segunda etapa, el análisis de la situación de la planta. Lo que vamos a hacer aquí es el diagnóstico de las condiciones actuales en las cuales está la organización. De esa manera nosotros podemos determinar el grado de cumplimiento en cuanto a los BPMs y los POEs con los que cuente. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Un checklist, 2 checklists, depende de nosotros y de las herramientas que nosotros vayamos creando. Incluso en el mismo códex te da herramientas para hacer el diagnóstico. Entonces vamos a revisar seguro la documentación que ya tiene la empresa, vamos a ver sus protocolos, si tiene procedimientos, registro y vamos a ir apuntando todo en nuestro checklist. Luego pasamos a la etapa de documentación y aquí se trata de estructurar los documentos que le hagan falta a la organización en función del diagnóstico que nosotros hemos realizado. Nosotros aquí utilizamos entonces como herramienta lo que ya existe versus lo que le falta y nosotros completamos todo lo que le falta a la empresa apoyándonos en BPMs y POEs específicos para mi negocio. Herramientas que voy a utilizar entonces, revisión de los procedimientos que ya hay, de los protocolos que ya pueda haber y, como habíamos dicho, la normativa relacionada. Segundo paso, que también es una etapa documental. Vamos a estructurar los documentos requeridos en función del análisis situacional, pero en este caso no solamente nos vamos a enfocar en BPMs como en la etapa anterior, sino POEs. Entonces, primero hemos visto BPMs y luego vemos qué tienen en cuanto a los POEs y completamos lo que les pueda faltar. Finalmente, hacemos el diseño del manual. Diseñar un manual de BPMs y POEs es lo que nos corresponde hacer. Para el diseño de este manual hay muchos formatos que podría utilizar. No obstante, nosotros a través de la auxiliatura les hacemos llegar los formatos que serían los más interesantes y sobre los cuales ustedes deben mejorar.
Y esto también hay, por si acaso, referencias en el códex. El checklist recomendado por el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria, es decir, el SENASAC, que hemos dicho es la entidad fiscalizadora de las empresas que manipulan y que trabajan con alimentos, es el que les vamos a presentar a continuación. Ahora, vamos a ver cómo se llena este checklist y vamos a aplicar esto mismo a las organizaciones donde se estén realizando los proyectos. La escala es sumamente sencilla. La escala va del 0 al 2, siendo el 2 cumplimiento, 1 cumplimiento parcial y el 0 no cumplimiento. Vamos a ver entonces que este cuestionario se estructura de acuerdo a los criterios y todo lo que hemos visto en esta presentación. Muy bien, veamos entonces, este es el checklist que utiliza el SENASAC con respecto a las BPMs en la planta y sus instalaciones. Vemos que tiene 10 criterios a evaluar. 1. Nos habla de la ubicación. 2 de las vías de acceso, 3 de las paredes, los techos, 4 de los pisos, 5 de las puertas, 6 de la iluminación, 7 de la ventilación, 8 de los servicios higiénicos, 9 de la distribución de los ambientes y 9 si se cuenta con instalaciones adecuadas que sirven para los almacenes. Entonces, ¿qué se hace? Se responde a cada una de estas preguntas marcando con un 2, con un 1 o con un 0. Si nosotros aplicamos esto a un ejemplo, fíjense la gráfica de arriba. En la gráfica de arriba, ¿qué tiene? En el eje X, tiene los 10 criterios que se van a evaluar para la planta y sus instalaciones. Y en el eje Y lo que tiene es la puntuación del 0, el 1 y como máximo el 2. Entonces, en función de lo que uno vea durante el diagnóstico y de lo que uno vaya revisando, analizando, preguntando, uno va a determinar si, por ejemplo, al criterio 1 con respecto a la ubicación le corresponde un 2, le corresponde un 1 o le corresponde un 0. Podemos concluir entonces de esta etapa de diagnóstico con una gráfica como la que tenemos aquí. A continuación nos habla el cuestionario de los equipos y de los utensilios. En este caso tenemos 4 criterios. Primer criterio, los equipos y utensilios utilizados para la manipulación de los alimentos son de materiales no contaminantes, son de fácil limpieza y desinfección. Segundo criterio, los equipos que se utilizan para tratamientos térmicos, enfriamiento, etc., se encuentran en buen estado de funcionamiento. Tercer criterio, las instalaciones o equipos, accesorio complementario a la elaboración de los alimentos susceptibles a provocar una contaminación, ¿están ubicados en ambientes separados de las áreas de producción? Cuarto criterio, se cuenta con un programa documentado de mantenimiento preventivo de equipos y de maquinaria. Entonces yo voy puntuando, yendo desde el 2 como máximo, es decir, cumplimiento total, 1 cumplimiento parcial y el nivel 0 no cumplimiento y luego genero el gráfico para los equipos y utensilios. Siguiente punto, en el cuestionario del SENASAC. Pasamos a la etapa de personal. En cuanto al personal, aquí el cuestionario tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios. El primer criterio me habla del personal que trabaja en contacto directo con la elaboración del alimento y si tienen su carnet sanitario. Luego, el segundo me habla de que si el personal cuenta con ropa de trabajo adecuada, overol, mandil, gorra, etc. La tercera evalúa la capacitación del personal. La cuarta, si se cuentan con normas documentadas sobre la higiene del personal. La quinta, si se cuenta con personal asignado a la parte de limpieza, de infraestructura y a las áreas de producción. El sexto criterio, si se cuenta con un reglamento documentado para los visitantes que vienen a la planta. Entonces tenemos los 6 criterios y, al igual que en el anterior caso, valoramos como 2, 1 o 0 y graficamos los 6 criterios. Pasamos al punto de higiene de la elaboración o en la elaboración. Se cuenta con un programa documentado de limpieza y desinfección de áreas de manipulación, equipos, utensilios, almacenamiento, materias primas y demás.
Ese es el primer criterio. Segundo criterio, se cuenta con un programa documentado de control de plagas, aplicación de raticidas, insecticidas, desinfectantes, medidas de control para evitar el ingreso de animales domésticos o silvestres. Tercer criterio, el abastecimiento de agua es de red pública o de pozo. Las instalaciones de agua potable están construidas de manera adecuada para asegurar un suministro permanente. No existen conexiones cruzadas de tal manera que se pueda contaminar el agua potable con agua no potable. Cuarto criterio, se realiza análisis sobre la calidad del agua utilizada en la producción. Quinto criterio, el sistema de evacuación de efluentes está conectado al sistema de alcantarillado. Sexto criterio, la basura y los desperdicios generados en la fábrica se recolectan en envases sanitarios a prueba de moscas, roedores, insectos o cualquier otro animal y se encuentran adecuadamente señalizados. La eliminación de residuos sólidos se hace a través del Servicio Municipal de Recojo de Basuras. Y finalmente, el séptimo criterio. En las áreas de elaboración de alimentos se encuentran productos, artículos, materiales u objetos extraños, ajenos a la producción y a lo que se está elaborando. Diagnosticamos entre el 2, el 1 y el 0 y luego graficamos con los 7 criterios. Seguimos avanzando entonces y llegamos a la etapa del control operacional. En este caso son 10 criterios. Veamos. Criterio 1. Se realiza una verificación documentada de la materia prima. Segundo, se realiza un control documentado de las fechas de vencimiento o caducidad de las materias primas. Tercero, las materias primas, producto terminado, son almacenados de manera separada en áreas exclusivas. Cuarto, las condiciones de almacenamiento, el apilamiento, la distancia, la separación son apropiados para los productos según el riesgo. Quinto, los productos perecibles se almacenan de acuerdo a su fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento que requieran. Sexto, se identifican los lotes de producto terminado, código de lote, cantidad, procedencia, fecha de elaboración. Séptimo, los productos elaborados están debidamente etiquetados según norma boliviana. Octavo, se cuenta con procedimientos escritos para la recuperación o retiro de productos observados. Noveno, se realiza análisis periódicos de los productos elaborados a través de laboratorios reconocidos por los entes reguladores. Y décimo, se cuenta con registros sobre quejas y reclamos de los productos. Otra vez calificamos del 2 al 0 y procedemos a graficar. Ahora vemos el criterio de la documentación. ¿Cuál es el enunciado? Se cuenta con manuales, registros, procedimientos, protocolos basados en los lineamientos de buenas prácticas de manufactura. Eso es lo que debe contestar. Cumplimiento total, el caso 2. Y en el incumplimiento total sería el caso 0. Cumplimiento parcial es que solamente se cuenta con cierta documentación, pero esta no es completa. Luego, aún dentro del ámbito de la documentación, tenemos otro criterio, donde se nos pregunta si la empresa cuenta con procedimientos documentados operativos estándar de saneamiento. E igualmente yo puntúo con 2, 1 o 0. De esta manera entonces se determina el porcentaje de cumplimiento en cuanto a las buenas prácticas de manufactura y POEs de acuerdo con lo que solicita el SENASAC. Si se fijan, nosotros podemos desarrollar una tabla como la que sigue a continuación. La primera columna a la izquierda representa el número del criterio. Luego tenemos aspectos, por ejemplo, la planta y sus instalaciones, equipos y utensilios. Luego tenemos una columna con el puntaje máximo. Evidentemente, el puntaje máximo para cada aspecto fue de 2, pero el puntaje obtenido no siempre coincide. Por lo tanto, si vemos, por ejemplo, la planta y sus instalaciones, el puntaje total que podía haber obtenido la empresa era de 20 puntos, sin embargo, solo obtuvo 14, lo cual implica un cumplimiento del 70%. Lo mismo se continúa haciendo para equipos utensilios. Luego tenemos la evaluación del personal, de la higiene de elaboración. Continuamos con el control operacional, donde el nivel de cumplimiento fue de un 90%. Finalizamos con la documentación referida a BPMs
y a POEs. En total, la organización, ahí vemos la fila al final de la tabla, y el total acumulado de 78 puntos que podía obtener, obtuvo 57. Esto significa un cumplimiento del 73,07%. Evidentemente, también podemos graficar, y en este caso empezaremos con la planta, sus instalaciones, equipos, etcétera, hasta terminar en la documentación y los POEs. Finalmente, considerando todos los aspectos que hemos encontrado a partir del checklist, diseñamos el BPM. La idea siempre es mejorar el porcentaje de cumplimiento de la planta llegando a un 100%. Entonces, la estructura del manual se puede realizar de acuerdo con los criterios, es decir, planta, instalaciones, equipos, utensilios, personal, etc. Y luego también tenemos que tomar en cuenta los POEs, los procedimientos operativos estandarizados. Ahora, cada uno de los manuales contiene también subpartes o debería contener subpartes que se encuentran incluidos dentro de cada uno de los criterios que hemos mencionado. La parte de los procedimientos se encuentra descrita de acuerdo con las necesidades que estemos observando y la particularidad que tenga cada negocio y cada empresa. Siempre hagamos los manuales de BPMs y POEs considerando las condiciones de trabajo que nosotros hemos observado en la planta. Con esto hemos concluido el capítulo de BPMs y POEs. Y aquí un mensaje muy real, muy práctico. Manipula y fabrica el producto como si el consumidor final fueras tú mismo. Hemos superado nuestro capítulo número 12 de nuestro texto base y ahora con BPMs y POEs entendidos recién podemos pasar a realizar el análisis de puntos críticos de control.